¿Cómo podría haber previsto que ese momento cambiaría totalmente mi vida? Todo iba bien hasta que opté por entrar en esa habitación. Al notar que la puerta estaba un poco abierta, sentí una transformación inesperada en mi interior. Podría haber elegido volver atrás e ignorar la situación. Sin embargo, decidí mantenerme firme, ya que en ese momento, al darme cuenta de lo que estaba ante mí, supe que todo se transformaría de manera permanente. Por supuesto, la responsabilidad me corresponde en este caso, ya que fui quien inició todo y no detuve la situación. Durante su día de trabajo, George estaba ocupado. En el hogar, todo era tranquilidad, a pesar de que pude escuchar suaves ruidos que llegaban desde el nivel superior. En su habitación estaba Elliot. Al principio, no le presté mucha atención, solo fue otro momento en la vida de un joven inmerso en su propio mundo. Tal vez le apetezca disfrutar de una taza de café. Sería agradable tener una pequeña conversación. Mientras ascendía por las escaleras, me esforcé en descubrir de dónde provenían los sonidos que oía. Al acercarme a la habitación de él, noté que la puerta estaba un poco abierta. Opté por hacer una pausa antes de contactarlo, pero mi interés fue atrapado por Elliot. Mientras descansaba en la cama, tenía la computadora sobre sus piernas, iluminando su rostro con la luz de su pantalla resplandeciente. Presencié el movimiento de sus manos y, al principio, pensé que estaba viendo algo emocionante. Podría ser una cinta de acción. Al decidir avanzar un poco más y cambiar mi punto de vista, noté cómo el color abandonaba mi rostro. En ese momento, logré entender la situación que se desarrollaba en la habitación. Observé mi reflejo en la pantalla y sentí una sensación gélida recorrerme. Fue una sorpresa para mí. No deseaba presenciar esto. La sorpresa invadió a Elliot, quien de inmediato apagó su ordenador, sin encontrar palabras adecuadas. No obstante, el momento ya había pasado. El momento ya había pasado. Cuando nos vimos por primera vez, su cara se puso colorada. La vergüenza era claramente visible en su mirada. Pido perdón. Desde afuera, contemplaba la escena. En ese lugar, sentí un frío intenso. Así es. Vaya, qué sorpresa. ¿Podrías indicarme la ubicación de la entrada? Empecé a trabajar en la tarea, pero me encontré sin saber cuál era mi propósito. Experimenté una calma inusual que invadió por completo mi ser. En efecto, estaba embarazada y, al mismo tiempo, mi cabeza estaba llena de ideas confusas e incomprensibles. Deprisa salí de la habitación, con la sensación de mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Puse mis manos en mi rostro con el propósito de acelerar mi respiración. ¿Qué diablos acaba de ocurrir? Me sorprendí con un grito. ¿Cuál fue la actividad que realizó anteriormente? ¿Cómo es factible que haya demostrado tanto desinterés? No obstante, ¿fui la única persona responsable en este caso? Amor mío, por favor, cálmate. Opté por ser totalmente honesta conmigo misma. No obstante, el caos en mi interior provocó en él una reacción más intensa de lo previsto ante lo que presenció. En estos momentos, Elliot tiene 23 años. Ya no estaba en la fase de la niñez. No obstante, tenía el mismo número, 47. Una mujer que había vivido momentos incómodos a lo largo de su vida. Nunca antes me había visto en una situación similar, aunque identificaba claramente la emoción de la vergüenza. En el corredor me hallaba congelada, sintiendo como mi corazón seguía latiendo rápidamente. Puso sus dedos en mi cabello intentando juntarlo. Cuando Elliot se acercó a la puerta, acomodó su vestido, aclaró la garganta y mantuvo la mirada firme. Hizo referencia a Darlene. Pido perdón. Expresó que pensó haberle dado un portazo a la puerta. A pesar de ser cuestionable, su voz es genuina. Sin demora, levanté la vista y miré hacia afuera. En absoluto. En verdad, sería la persona que debería recibir las disculpas. Hubiera sido apropiado darle un golpe antes de entrar. Sin dudarlo, me lancé a expresar mis ideas sin saber exactamente qué incluir. Mantén la calma y no hables. No obstante, no era solo la falta de sonido. Después de tanto tiempo viviendo bajo el mismo techo, nunca antes nos habíamos detenido a mirarnos de esa forma simultáneamente. Jamás habíamos vivido esta intensidad de emociones entre nosotros. Opté por dirigirme rápidamente hacia las escaleras para comenzar a preparar la cena. Aunque temblaba mi voz, me esforzaba por conservar la calma. Elliot permaneció callado. Me miraba fijamente, como si intentara establecer una conexión entre sus pensamientos. Antes de que se desarrollen hechos importantes entre Elliot y yo, te invito a suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y escuchar esta historia hasta el final.
Puedo garantizarte que todo va a ser muy emocionante. Esa noche no intercambiamos ni una palabra. Sin comunicación verbal, sin contacto visual directo, ni siquiera una conversación breve. No obstante, el mutismo expresaba claramente que las condiciones nunca serían las mismas de nuevo. Mientras cenábamos juntos, coincidíamos en la mesa pero evitábamos cruzar nuestras miradas. Únicamente escuchábamos el sonido generado por el tejido plateado al chocar contra nuestros platos. Fue preciso iniciar un diálogo con el fin de reducir la tensión presente. Los dos teníamos plena conciencia. ¿Cómo exactamente? La noche pasó, luego llegó el día siguiente y después el día siguiente. Aunque pareciera lo contrario, en verdad no había absolutamente nada. El mutismo solo intensificó la tensión imperceptible que había entre nosotros. Después, en una tarde, Elliot se colocó a mi lado. En sus ojos, pude percibir cierta indecisión, aunque era evidente su deseo de solucionar la situación. Darlene, referente a nuestra última conversación. Me encuentro en estado de gestación. Me disculpa. No deseaba que las circunstancias se desarrollaran de esa manera. Expresó su deseo de que esta situación no afectara nuestra relación. Mostraba una sinceridad palpable a pesar de su evidente nerviosismo al hablar. Decidí inhaler profundament. A pesar de lo inusual y que el imprevisto que resultara, era necesario encontrar tranquilidad. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras me rodeaba con un abrazo y expresaba: Elliot, puedo asegurarte que he vivido situaciones embarazosas en mi vida. Después, decidí compartir ciertas vivencias con él. Su expresión facial se tornó más tranquila y dejó escapar un grito, su estado de embarazo experimentando una leve modificación. En ese instante, la sensación de tensión entre nosotros parecía haber aumentado. Aunque, en realidad, yo lo comprendía. No ocurrió nada en realidad. A pesar de que todo indicaba una mejora, esta charla había eliminado por completo las barreras entre nosotros. Y era algo que podía notar con total claridad. Estaban a punto de alcanzar metas mucho más allá de las previstas. Una suave sonrisa se dibujó en el rostro de Elliot mientras posaba la vista en la mesa. Manifestó con serenidad que es muy probable que nos encontremos actualmente en esa etapa. En su rostro se formó una sutil sonrisa, y me volví hacia él. Me gustaría saber cuál es la cuestión que deseas plantear. Interrogué con cada vez más interés en mi manera de hablar. De pronto, su expresión denotó asombro, como si hubiera caído en cuenta de que había dicho algo que no se podía deshacer. Al inclinar la nuca hacia atrás, vaciló por un instante. No obstante, la actividad ya había iniciado. En ese instante, no tenía otra opción más que continuar avanzando. Tras tomar una respiración profunda, volvió su atención hacia el exterior y murmuró: Tu persona siempre ha despertado mi interés. Simplemente no estabas al tanto de eso. Sentí como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo, una sensación única e intensa. Sentí un intenso escalofrío por un breve momento. ¿De qué manera? Mientras recibía sus palabras, solté un grito en respuesta. Aunque mostraba sinceridad en su rostro, Elliot continuó avanzando. Nunca te lo dije porque no sabía cómo te sentirías al respecto. No obstante, nunca logré sacarlo de mis pensamientos. Realmente, era algo que mantenía en secreto, solo para mí. Algo que no podía sacar de mi cabeza. Experimentaba la sensación de que mi corazón se ensanchaba. Una calma poco común se apoderó de mi ser. Fue una experiencia única. Una sensación extraña me hizo notar que algo había sido modificado. Las manifestaciones de Elliot no se reducían solo a un descubrimiento. Han logrado superar todos los obstáculos que nos separaban. Contemplé su semblante. Asimismo, me estaba vigilando a mí. En ese instante, ambos sabíamos que aquello iba más allá de una conversación casual. Dentro de mi cuarto, la atmósfera se había vuelto muy árida. Todo lucía distinto. Desde ese instante, todo cambió radicalmente. Siempre ha habido una división entre nosotros, una barrera imperceptible que nos mantuvo alejados. No obstante, en este instante, la división parecía haber desaparecido. Sin darme cuenta, empecé a dedicarle más tiempo a Elliot, intentando comprender su universo. Momentos fugaces, conversaciones que a primera vista parecían carecer de relevancia. No obstante, en realidad, cada una de esas situaciones solo fue el motivo de la tensión entre nosotros. Ahora compartimos el momento sentados juntos, disfrutando de ver películas. En el pasado, acostumbrábamos a mantener distancia, sin embargo,
surgió una tensión inesperada entre nosotros. Algo que ambos vivimos en común, aunque nunca reconocimos. En ciertas ocasiones, cuando yo descansaba su brazo en el sofá, al tocar mi mano con su pie o al escucharse nuestras risas, sentía una extraña emoción en mi ser. Intenté no darle vueltas al tema en mi cabeza. Experimenté dificultades para dormir durante una noche. Seguía girando y cambiando de posición en la cama. No obstante, el malestar que experimentaba no me dejaba descansar. Solo había un pensamiento en mi mente. El nombre que mencionaste es Elliot. Resultaba imposible que esta situación continuara. Sentí la urgencia de establecer un tope. Si verdaderamente tenía emociones hacia mí, debía comunicarlas de manera directa y terminar la situación. Me levanté con ese enfoque. Mientras avanzaba hacia la habitación de Elliot, mi corazón latía con fuerza y mis pies parecían tener vida propia. La puerta estaba ligeramente abierta y una suave luz en el interior iluminaba el entorno. Al ingresar, lo vi de inmediato. Estaba sumergido en un profundo sueño. No obstante, en ese momento no le estaba dando importancia. Estaba concentrado en algo distinto. Un suceso inesperado capturó por completo mi interés. Me quedé sin poder expresarme. De repente, mi cuerpo se quedó completamente quieto a causa del intenso frío. Contemplar esa situación provocó un fuerte vendaval de emociones en mi ser. Fue un equívoco haber presenciado tal situación. Debería haber vuelto de forma inmediata. No obstante, no lo llevé a cabo. Estuve en ese sitio por un corto tiempo tratando de entender mis sentimientos. Luego, volví rápidamente. Dentro de mí había algo que no podía controlar. No obstante, decidí ignorarlo. Al regresar a la habitación y tomar asiento, me di cuenta de que todo se veía diferente. Esa noche, no podía prever lo complicado que se volvería todo. A pesar de sus esfuerzos, le resultaba imposible evitar acercarse cada vez más a Elliot. Con el paso de los días, las fronteras se volvían aburridas y la tensión entre nosotros aumentaba. No me di cuenta de cuando la situación se volvió tan complicada. No había dudas de que volver atrás no era una posibilidad factible. Posteriormente, Elliot regresó a su residencia de esa forma. Estaba en pleno acto de besar. El ruido de la puerta al cerrarse, los objetos golpeándose y los sonidos posiblemente perturbaron el descanso de George. A pesar de todo, sabía lo difícil que era hacer que George se levantara. Desperté de inmediato y me apresuré a buscar a Elliot, sin importarme la falta de orden en mi vestimenta. La mirada de Elliot estaba un poco fuera de foco y una sonrisa traviesa se dibujaba en su boca. Preguntó en voz baja si Darlene realmente estaba siendo sincera. Aunque se harte de las bebidas alcohólicas, sus manifestaciones siguen siendo genuinas. Tras tomar una respiración profunda, agarré su brazo. Llegó el momento de irnos, Elliot. Es imprescindible que no utilices las escaleras de esa forma. Es imprescindible mantenerse sin moverse. A pesar de todo, los ojos de Elliot seguían sin abrirse delante de mí. Con una suave sonrisa en su rostro, observó detenidamente mi presencia. ¿Sabes algo al respecto? Realmente te ves hermosa. ¿Has sido así desde siempre? ¿Podría ser que no lo noté? Viví un instante fugaz de parálisis. No obstante, regresé de forma inmediata. Elliot, es suficiente con eso. Ven a la cocina. Voy a hacerte una taza de café. Con tranquilidad, me encaminé hacia la cocina en su compañía. Intentaba integrarme un poco más. Sin embargo, la expresión de Elliot y sus comentarios estaban generando un conflicto emocional en mi interior. Mientras Elliot se preparaba para preparar café, se apoyó en un costado, pero de repente el vaso se le resbaló de las manos y vertió su líquido caliente sobre el plato. «Oh, Elliot, qué sorpresa verte. Es necesario que tengas más cuidado». Mientras me apresuraba a poner orden, solté una exclamación. «No tiene sentido». No obstante, Elliot solo mostró una pequeña sonrisa. «¿Desde siempre has sido tan hermosa?» De manera veloz, realicé la limpieza de la cocina. Ya no se podía quedarse más tiempo en este sitio. Mientras George se relajaba en la escalera, mostraba asombro en su rostro. No podía hacer ningún sonido extra a causa de la situación de Elliot. En ese instante, ambos sabíamos que aquello iba más allá de una conversación casual. Dentro de la habitación, el aire se había vuelto muy seco. Todo lucía distinto. Desde ese instante, todo cambió radicalmente. Siempre ha habido una división entre nosotros, una barrera invisible que nos mantuvo alejados. No obstante, en este instante,
daba la impresión de que dicha división ya no estaba presente. Sin darme cuenta, empecé a dedicarle más tiempo a Elliot, intentando comprender de manera más profunda su universo. Momentos fugaces, conversaciones que a primera vista parecían carecer de relevancia. No obstante, en realidad, cada una de esas situaciones solo fue el origen de la tensión entre nosotros. Ahora compartimos el momento sentados juntos, disfrutando de ver películas. En el pasado, acostumbrábamos a mantener distancia, sin embargo, surgió una tensión inesperada entre nosotros. Algo que ambos vivimos, pero nunca reconocimos. A veces, cuando Elliot apoyaba su brazo en el sofá, mi mano rozaba su pie, o nuestra risa surgía, sentía algo extraño dentro de mí. Intenté no darle vueltas al tema en mi cabeza. Experimenté dificultades para dormir en una ocasión. Seguía girando y cambiando de posición en la cama. No obstante, el malestar que experimentaba no me dejaba relajarme. Solo había un pensamiento en mi mente. El nombre que mencionaste es Elliot. Resultaba imposible que esta situación continuara. Sentía la urgencia de concentrarme. Reducir un tope. Si verdaderamente tenía emociones hacia mí, debía comunicarlas de manera directa y terminar la situación. Me levanté con ese enfoque. Con el corazón acelerado, me dirigí hacia la habitación de Elliot, siguiendo el ritmo de mis pasos. La puerta estaba ligeramente abierta y la débil luz en el interior iluminaba el entorno. Al ingresar, lo vi de inmediato. Estaba sumergido en un profundo sueño. No obstante, en ese momento no le estaba poniendo cuidado. Estaba concentrado en algo distinto. Un suceso inesperado capturó por completo mi interés. Me quedé sin poder expresar lo que sentía. De repente, el intenso frío dejó mi cuerpo completamente paralizado por un momento. Contemplar esa situación provocó un fuerte huracán de emociones en mi ser. Fue un equívoco haber presenciado tal situación. Debería haber vuelto de forma inmediata. No obstante, no lo llevé a cabo. Estuve en ese sitio por un corto tiempo tratando de entender mis sentimientos. Luego, volví rápidamente. Dentro de mí había algo que no podía controlar. No obstante, decidí ignorarlo. Al regresar a la habitación y tomar asiento, me di cuenta de que todo se había transformado. Esa noche, a pesar de sus esfuerzos, le resultaba imposible evitar la creciente cercanía con Elliot. Con el paso de los días, las fronteras se volvían aburridas y la tensión entre nosotros aumentaba. No me di cuenta de cuando la situación se volvió tan difícil. No había dudas de que volver atrás no era una posibilidad factible. Más tarde, Elliot regresó a su casa y se hallaba en medio de un apasionado beso. El ruido de la puerta al cerrarse, los objetos golpeados y los sonidos posiblemente perturbaron el descanso de George. A pesar de ello, sabía lo difícil que era hacer que George se despertara. Desperté de inmediato y fui en busca de Elliot, sin importarme la falta de orden en mi vestimenta. Elliot me miró con cierta falta de nitidez en sus ojos y me cuestionó. «Darlene, ¿estás siendo sincera de verdad?», murmuró en voz baja. Aunque se harte de las bebidas alcohólicas, sus manifestaciones siguen siendo genuinas. Tras tomar una respiración profunda, agarré su extremidad. «Es momento de irnos, Elliot. Es imprescindible que no utilices las escaleras de esa forma. Es imprescindible mantenerse sin moverse». No obstante, los ojos de Elliot permanecían cerrados delante de mí. Con una suave sonrisa en los labios, observó detenidamente mi presencia. «¿Sabes algo al respecto? Realmente estás hermosa. ¿Has sido así desde siempre? Tal vez no lo noté». Viví un instante breve de parálisis. No obstante, regresé de forma inmediata. «Elliot, es suficiente con eso. Ve hacia la cocina». Con tranquilidad, me encaminé hacia la cocina en su compañía. Intentaba levantarme un poco, sin embargo, la expresión de Elliot y sus comentarios estaban generando un conflicto emocional dentro de mí. Mientras Elliot se preparaba para preparar café, se apoyó en un lado, pero de repente el vaso se le resbaló de las manos y vertió su líquido caliente en el plato. «Oh, Elliot, qué sorpresa verte. Es necesario que tengas más cuidado». Mientras se apresuraba a resolver el desorden, solté una exclamación. «No sirve para nada». No obstante, Elliot solo mostró una pequeña sonrisa. «¿Has sido hermosa siempre?». De forma veloz, realicé la tarea de limpiar la cocina. Permanecer en este sitio por un tiempo adicional resultaba imposible. Mientras George se tomaba un descanso en la escalera, le resultaba imposible hacer algún ruido extra a causa de la situación de Elliot.
Al no contar con el ingrediente necesario, opté por cerrar los párpados. Mientras mantenía las hojas entre mis manos, mi cuerpo se veía sacudido por movimientos y espasmos. Cubrí mi boca con las manos para no hacer ruido. Elliot estaba tan prendado que no le importaba en lo más mínimo nada. Sin duda, esta situación tuvo un efecto significativo en mi vida. La emoción del acontecimiento se combinaba con el agotamiento de Elliot, quien se hallaba extenuado, cansado y sin resuello. Le comuniqué a Elliot la gravedad de la situación al percibir su tono rojizo. Elliot manifestó su aprobación al afirmar «está en orden». Aunque manifestó su aprobación con un «de acuerdo», continuó avanzando en esa misma dirección sin hacer pausa, cada vez más lejos. Viví otra reducción en la que ni siquiera era el protagonista. Con los ojos sellados, manifesté mi disposición a cumplir cualquier tarea. Elliot, tienes total libertad para seleccionar lo que prefieras. Debería haber experimentado atracción hacia Elliot antes de que se fuera. Salió por entero y resultó exagerado. Experimentaba una fuerte sensación de calor en mi ser. Inmediatamente puse a Elliot en su cama y lo tapé con las sábanas. Tras ese momento, experimenté una percepción de su presencia. Desearía experimentar una ducha tranquila y muy reconfortante. Desconocía lo que sucedería después. ¿Qué circunstancias se habían presentado? Mientras me encontraba pensando en el cuarto de baño, sentí una mezcla de ansiedad y malestar. No obstante, al salir, me di cuenta de que mi mente se aclaraba. Fue sorprendente que no pudiera experimentar irritación hacia mí misma, dado que tanto mi cuerpo como mi mente estaban completamente tranquilos en ese instante. Sin hacer ruido, me puse otra ropa, fui hacia la cama y me adentré en un sueño profundo, como si nada hubiera pasado. No obstante, en verdad solo se trató de un breve momento de emoción intensa, un impulso de deseo apremiante. No obstante, ¿a qué se debe esto? No sería tan fácil como se pensaba en un principio. La narración no finalizó en este momento. No podía lograrlo. Se produjeron sucesos de gran envergadura, situaciones impactantes, y al final, George estaba a punto de revelarlo todo. La historia aún no ha concluido. Recuerda darle seguimiento y suscribirte, además de activar las notificaciones y dejar tu opinión en la sección de comentarios. Te ayuda a mantenerte un paso adelante en estas historias. El apoyo que brindas no tiene precio. Agradezco tu atención hasta este momento.